En la W hablan los expresidentes. Son las 7 de la mañana, 19 minutos, y a esta hora saludamos al expresidente Ernesto Samper. Gracias por estar con nosotros, expresidente. No, con mucho gusto, un placer. Bueno, expresidente, vimos en las últimas horas un trino suyo a propósito de todo esto que ha pasado con el padre de Luis Díaz y con el anuncio que hicieron sobre su proceso de liberación recientemente. Vimos que trinó algo como bastante polémico y ha asegurado usted que se debe reconocer que tuvo coraje el ELN de aceptar su equivocación y anunciar el regreso del secuestrado, decisión que no hubiera tomado si no hubiera estado instalada en la mesa. ¿Habría entonces que darle las gracias al ELN, señor expresidente? No, lo que yo he querido señalar es que el secuestro del papá de Lucho Díaz, que por supuesto es un hecho censurable y es una flagrante violación de los acuerdos que se hicieron originalmente con el ELN, debió causar internamente dentro del ELN unas discusiones muy, muy fuertes respecto a la propia supervivencia de los acuerdos y de la mesa de negociación. Enfrentamiento entre distintos sectores que tienen percepción distinta sobre lo que debe ser el proceso de negociación, e inclusive si se debe o no seguir en una negociación y si ha debido comenzar. Yo celebro entonces que el ala partidaria de la negociación y de continuar con la mesa haya impuesto su opinión de que había que tramitar la devolución del papá de Lucho Díaz para poder seguir cumpliendo con los acuerdos que se habían hecho originalmente en la mesa. Lo que tenemos que entender es que todo este proceso se está dando en medio de una guerra. No olvidemos, por ejemplo, lo que sucedió en abril del 2017, cuando las FARC bombardearon un campamento de soldados que inclusive estaban dormidos en Buenos Aires, en Cauca, que creó una circunstancia de enfrentamiento parecida a la que estamos viendo, y en ese momento, por fortuna, se logró superar el incidente y continuó el proceso de paz. Hay sectores guerreristas en Colombia que frente a estas dificultades preferirían que se acabara la mesa y volviéramos a la guerra, que fueron precisamente los que se expresaron ayer en contra del trino que yo saqué. Pero el país tiene que hacer un esfuerzo para entender que, a pesar de todas estas dificultades, tenemos que seguir en el proceso de paz, que es el que va a evitar que hacia el futuro estos hechos se sigan presentando. Sí, señor expresidente, pero ¿usted no cree que de cierta forma su mensaje pidiendo reconocerle al ELN que reconozca este delito terrible, pues era innecesario? Porque es que realmente aquí todos tenemos que estar sintonizados en que el ELN tiene una nueva oportunidad de llegar a la paz, pero no está dando ninguna muestra de quererlo, y tiene que haber entonces alguna consecuencia en la mesa de negociación, y sobre todo porque es que, señor expresidente, no estamos hablando solamente del secuestro del papá de un futbolista que tiene un reconocimiento a nivel mundial, sino de que el ELN sigue con la práctica del secuestro y reconoce que lo hace con fines extorsivos, y de pronto hay personas que no tienen ese mismo eco internacional, y lo que hay que hacer entonces es generar un precedente y pues un mensaje firme en la mesa de negociación para que cesen esa práctica del secuestro. Mira, primero me parece que eso es peligroso generalizar, porque las cifras que yo conozco sobre el funcionamiento del cese al fuego con el ELN muestran claramente que los hechos de violencia han venido bajando sensiblemente. Han venido bajando el tema de los desplazamientos, el tema del reclutamiento de menores. Las cifras muestran claramente que el cese del fuego está funcionando. No es que no estén haciendo nada. Este es un episodio lamentable, por supuesto muy duro, pero no podemos generalizar diciendo que con esto se tiene que acabar el proceso y que el ELN no está cumpliendo para nada. Al contrario, se están instalando las mesas de participación, hay zonas del país donde realmente ha bajado
la incidencia de la violencia. Lo que yo quiero significar es que precisamente por lo que está abierto este espacio, es por lo que pudo ser posible la inmediata devolución del padre de Lucho Díaz, y ojalá que venga muy pronto, y todos estamos en desacuerdo con que se haya intentado esa acción, pero entendamos que lo que le sirve al país hacia adelante es tratar de superar este escollo, haciéndole todos los reclamos que se le quieran hacer al ELN, pero reconociendo que el cese al fuego hasta cierto punto en otros aspectos ha venido funcionando. Sí, expresidente, pero es que yo sí le quiero insistir en ese punto del secuestro, porque usted dice, si no hubiese estado este espacio seguro no se da la liberación. Seguramente sí, pero ¿no cree que para estar sentados en la mesa no deberían estar secuestrando? Es que ellos mandan un comunicado que es irrespetuoso diciendo, perdón, era el papá de Luis Díaz, pero lo que dan a entender es que van a seguirlo haciendo. Hay 32 personas secuestradas en este momento por el ELN, y ayer hablábamos con familiares de ellos y, por ejemplo, nos contaba una persona que hace un mes se llevaron a su familiar y no se sabe absolutamente nada y las autoridades no hacen nada, y otro señor que tiene un caso peor porque le asesinaron a su hijo de 19 años y no avanza la investigación, y él dice que lo que tiene miedo o lo que está pasando pues es que no quieren entorpecer el tema de la mesa, pero entonces ¿estas víctimas qué? Porque estas víctimas que no son tan famosas como el señor Luis Díaz no cuentan. ¿No debería ser entonces una condición que no sigan secuestrando para avanzar en la mesa? Por supuesto, y esa condición fue pactada originalmente. A mí me correspondió a finales de los años 90 y comienzos de este siglo ayudar a que se buscara la posibilidad de un acuerdo humanitario para liberar a los 72 secuestrados que tenía la FARC cuando no existía ningún acuerdo de paz con la FARC, y de esos 72 secuestrados ante la impotencia del gobierno en la época para hacer un acuerdo de intercambio humanitario, de esos 72 secuestrados, entre los cuales estaban los 12 diputados del Valle, fueron prácticamente asesinados, es decir, fueron asesinados 42 de ellos. Si en ese momento hubiera existido por lo menos un conducto formal para haberle hecho el reclamo a la FARC sobre la liberación de estos secuestrados, quizás en este momento estuvieran vivos. Y estoy totalmente de acuerdo con ustedes en que si hay más secuestrados, el camino para obtener su liberación es exigirle a la mesa del ELN que cumpla con lo que se hizo cuando pactó los acuerdos de negociación que están actualmente en curso. Por eso lo que yo señalo es que es preferible, para tramitar inclusive lo que está pendiente, que haya por lo menos un espacio en el cual se pueda hacer el reclamo, y no los 10 años que duramos nosotros tratando de que las FARC entendieran la necesidad de volver a los secuestrados y el gobierno la necesidad de intercambiarlos, y nunca se dio porque no había un espacio ni siquiera de diálogo. Expresidente, usted mismo lo ha dicho, el ELN precisamente antes de esto estaba cumpliendo con el cese de las hostilidades. Y para hacer este reclamo del que usted dice y por lo menos tener este espacio para hacer este reclamo y demás, el presidente debe pedir que se congelen por lo menos los diálogos con esta guerrilla mientras se piensa nuevamente en condiciones de negociación. ¿O qué debería hacer el presidente? Es nuestro tema del día, la pregunta. Digamos que en la mesa se puede plantear que se espera la devolución del papá de Lucho Díaz, por ejemplo. Eso podría ser algo que además caería perfectamente entre los acuerdos que se han hecho. Yo creo que eso puede ser una solución. Ahora, yo lo que digo es, no tuvimos que esperar años para que el ELN reconociera que había cometido el error de secuestrar al papá de Lucho Díaz o a cualquier secuestrado, porque aquí en los acuerdos que está claramente pactado que entre los actos que están absolutamente prohibidos está el secuestro. No hubiéramos tenido que esperar los años y que lo devuelvan. Yo creo que eso es lo que debe operar en este momento. En el pasado, cuando había un secuestro, como fue el caso del secuestro de Hechen, inmediatamente el gobierno de la época
se aprovechó de esto para cerrar el Caguán y para decretar que estaba terminado el proceso de negociación con las FARC. Yo creo que en este momento lo que corresponde es que se le exija al ELN que cumpla con los acuerdos, y si hay más secuestrados, de la misma manera que se tramitó el del papá de Lucho, se deben tramitar esto, porque aquí no hay secuestrados de primera y secuestrados de segunda, y creo que eso se debe hacer. Pero para eso se pactaron los mecanismos que están en los protocolos humanitarios, en los cuales pues participamos muchos, ayudando para que se salgan las hostilidades, para que no hubiera reclutamiento de menores, para que no se colocaran bombas, para que se respetaran los hospitales y para que no se secuestrara gente. Así es que creo que en este momento lo que está sobre la mesa es lo que se puede utilizar precisamente para humanizar más el conflicto. Pero, expresidente, con todo el respeto, quiero que me explique, por favor, cómo confiar en el ELN. ¿Cómo el gobierno actual puede hacer eso? Si usted cita a los protocolos humanitarios, al no secuestro, al cese de hostilidades, y dice que lo están cumpliendo, pero es que, como dicen mis compañeras, 32 personas más secuestradas, no solo el papá de Lucho Díaz, y cómo ahora el gobierno, digamos que los liberan a todos, no solo a Luis Manuel Díaz, sino a los 32, los liberan. ¿Cómo el gobierno ahora se sienta en la misma mesa que el ELN y va a confiar en la palabra, en lo que digan de aquí al futuro, en las promesas que hagan? ¿Cómo va a ser eso posible? Eso sí es una pregunta subjetiva. En esto hay que ir construyendo la confianza. Y hace 3 años no existía ninguna posibilidad de hacer ningún tipo de acuerdo con el ELN. Hoy día, después de 1 año de negociaciones, ya por lo menos hay un primer acuerdo sobre el cese al fuego, que consiste en que durante 3 o 4 meses se va a suprimir los combates entre el ELN y el Ejército Nacional. Pero además a eso le hemos agregado unos protocolos humanitarios para proteger a la población civil, que están firmados y que tienen que ver precisamente con lo que usted me está preguntando. Tiene que ver con la abstención de parte de las partes, porque esto también incluye a las Fuerzas Armadas, para no cometer actos que de alguna manera puedan afectar a la población civil. Estamos hablando, repito, de actos como los desplazamientos, el aislamiento de población, el reclutamiento de menores, la colocación de bombas, la protección de edificios civiles, el no secuestro. Todo esto está incluido en los protocolos humanitarios que fueron firmados y que le dan la posibilidad tanto al ELN como a las propias fuerzas, al propio gobierno, para decir, mire, usted está incumpliendo el cese al fuego, corríjalo, que es lo que en este momento debería producirse en el caso del secuestro del papá de Lucho. Y si hay más secuestrados, tienen que llevar estos casos a la mesa, porque está absolutamente claro que dentro del cese del fuego no pueden presentarse estos hechos. Pero este es un proceso, como dice el Papa Francisco, la paz es un proceso, no es un punto de llegada. Entonces tenemos que ir construyendo el proceso, construyendo la confianza, y precisamente para eso están todas estas cláusulas que tendrán que ir cumpliendo, no solamente, repito, el ELN, sino también el Ejército Nacional. Sí. De acuerdo, pues ya son las 7 de la mañana, 32 minutos. Gracias, expresidente Samper, por haber estado con nosotros. Es la opinión de un expresidente sobre esta mesa de negociación. Vamos a ver qué dice el propio presidente de la República, el señor Gustavo Petro, sobre estas negociaciones, si levanta la mesa, si no levanta la mesa. Todo apuntaría a que definitivamente no la va a levantar, porque lo que ha dicho el presidente de la República es que va a buscar la paz total con todos los grupos armados. Pero vamos a ver qué va a pasar con este secuestro reciente del padre de Lucho Díaz y con los otros 32 secuestros que siguen, o las otras 32 personas que siguen en poder de esta guerrilla. Le agradezco, expresidente, por haber estado con nosotros.